Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Bienvenidos a Religión Pura una vez más. Hoy estamos David McCormick y su servidora Aisha de López para continuar una conversación que la verdad nos causaba mucha curiosidad. Nosotros necesitábamos informarnos mucho acerca de el programa de búsqueda de orígenes que el Consejo Nacional de Adopciones de Guatemala, que es el agente rector de adopciones y otras gestiones en Guatemala, está promoviendo, ¿verdad? La semana pasada tuvimos al licenciado Rafael Campos con nosotros y nos contó en qué consiste el programa, cómo pueden acceder y todo. Y hoy David y yo quisiéramos hablar un poquito más acerca de la importancia de permitir y alentar a nuestros hijos incluso a procesar su historia de origen. No todo el mundo, aunque yo me atrevo a decir que la grandísima mayoría sí necesita explorar sus orígenes con más necesidad, pero igual todo el mundo necesita sanar porque hubo ruptura. Y me encantó el término que él usó, identidad interrumpida. Porque es muy clara la figura de iniciarse en un lugar de origen, ¿verdad? Y se supone, imagínate una plantita, ¿verdad? Y empieza a crecer y entonces tiene una secuencia lógica. Pero cuando hay una entrega o un abandono o lo que haya sucedido que impidió que crecieras en esa tierra, por decirlo así, y sos trasladado, sos roto de alguna manera, eso no pasa desapercibido jamás, ¿verdad? Y recientemente en el grupo de apoyo que se llama Corazones Fértiles, que estamos en línea cada mes, que por cierto, si quieren unirse, si ustedes son familias por adopción o de acogimiento, nos pueden escribir a nuestro Instagram. Entonces les mandamos el enlace y cada mes procuramos estar reuniéndonos para hablar temas pertinentes a nuestras familias, los retos, las alegrías, etcétera, etcétera. Y recientemente, Sara Ruano y yo hemos estado moderando temas acerca de alentar a nuestros hijos y a procesar junto a ellos el tema de su origen, ¿verdad? ¿Cómodo es? Para nada, no es cómodo. Pero esta es la realidad. Cuando nosotros hemos adoptado o hemos decidido acoger, sobre todo adopción, porque estamos armando nuestra familia y quisiéramos, ¿verdad?, un tipo de historia que se desarrollara, sí o sí estamos entrando a una historia complicada, ¿verdad? Entonces, pretender que porque yo ya llegué a la familia, ya llegué a la historia de un hijo, de un niño, borra el dolor del pasado, es ser muy ingenuo y no va a servir de mucho a largo plazo. Entonces, de eso vamos a hablar un poquito hoy, más desde un enfoque más espiritual, quizás psicológico, de cómo las familias adoptivas y de acogimiento pueden ser un lugar de refugio para procesar las historias difíciles de origen. Cada vez que hay ruptura es difícil. Entonces, ser un lugar para lamento, dar lugar a esta verdad y a que el niño hable. Entonces, David, vos como psicólogo tenés a tu alcance en tu archivo mental algunas historias y sabes cuáles son los temores de las familias adoptivas, ¿verdad? Más frecuentemente, ¿qué es lo que temen de saber o de tocar el tema del origen? Yo creo que principalmente, de verdad, por lo que he visto, lo que considero, es que las familias realmente temen el bienestar del chico. O sea, yo creo que es muy común, ¿verdad? A veces lo decimos como, no, es que son egoístas. Pero yo creo que quieren realmente proteger al niño. Entonces, si ven ven que esa calle es muy peligrosa para caminar, mejor evitemos esa calle, ¿verdad? Lo que pasa es que en este proceso que es único en cuanto a la adopción, ¿verdad? Porque no es de que yo no estuve ahí como padre en ese tiempo. No puedo recordar yo de mis propios archivos mentales, sino yo tengo que
también armar una historia que yo no estuve presente, ¿verdad? Cuando se trata de la adopción, que los padres no estuvieron presentes. Porque aunque fue una entrega inmediata al momento de nacer, esa mamá que dio a luz tiene una historia que yo no conozco. Tuvo sentimientos que no sabía, no sé cómo era, un montón de contexto, o sea, mucho contexto que desconozco. Entonces, yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado a no etiquetar tampoco a los padres, decir que todo es egoísta. Yo creo que muchas veces sí quieren proteger a los niños. Ahora bien, muchas veces con el afán de proteger, causamos más daño y eso se ve cuánto en en este mundo, en este momento, que los padres queriendo proteger a los niños causan daño, ¿verdad? Porque sobreprotegen, donde los niños necesitan expandir sus alas y crecer, independizarse, y si los padres están sobre ellos, no logran hacer ese proceso normal, entonces no logran crecer. Entonces es muy específico con el tema de adopción, ¿verdad? Porque como decía en el episodio anterior, es de ver fuera de tu propia caja de herramientas, es de ver a otros me tienen que auxiliar en eso, yo no puedo solo. Entonces, eso, y creo que también sí estamos hablando de adopción, pero yo sé cosas yo estoy pensando, nosotros, cuando mis hijas biológicas tenían 2 años, pasamos un tiempo difícil con mi esposa. Estoy también pensando que esa es parte de su historia, ¿verdad? Entonces también con hijos biológicos, a veces también queremos agarrar las piezas fáciles y bonitas y decir, miren, tu infancia sí fue alegre porque mira, pasó esto y en este álbum de fotos que tomamos cuando fuimos de vacaciones, aquí está esto. Pero también, en algún momento también es bueno que sepan las partes no tan buenas. Entonces, eso sí es muy específico con el tema de adopción, pero es una tendencia humana como padres de proteger de las cosas difíciles de nuestros hijos, creyendo que lo difícil hace daño y el daño no lo queremos, ¿verdad? No lo podemos superar. Totalmente, totalmente. Y retener piezas de un rompecabezas que sí está accesible, nos priva de una experiencia más completa, incluso con Dios, ¿verdad vos? Y cómo Dios ha redimido y cómo Dios ha protegido y cómo Dios ha amado a través de esos episodios más difíciles. Y tenés toda la razón, hay cuestiones que uno recuerda de cuando los niños eran más chiquititos que no necesariamente me encanta recordar ni a mí, menos platicar con ellos, ¿verdad? Pero que anhelo espacios seguros para que ellos procesen en algún momento, ¿verdad? De su adultez. Yo creo que mucho de lo que pasa en las familias y precisamente adoptivas es que no se toca el tema. Quizás no, la mayoría de familias adoptivas no creo que sea de las que habla mal de la familia de origen o sataniza o ellos dicen yo soy mejor que la familia. Claro. No creo que sea el caso de la mayoría, pero sí lo que abunda es silencio. Entonces asumimos, yo veo una tendencia así como de medio romantizar el tema de ya llegaste a la familia, entonces ya podemos ser felices y ahora tu vida cambió. Entonces de aquí en adelante todo bien. Y asumimos que porque llenamos al niño de experiencias lindas, de un cuidado óptimo, de una buena educación, de ropa, ¿me entendés? Y de cosas, que todo eso es bueno y necesario para cualquier criatura. Tienen una buena rutina, etcétera, etcétera. Y le pones atención y hay conexión y todo esto, que eso borra lo doloroso que sí pasó. Y la realidad es que sí hay un elemento redentor en la adopción, definitivamente, pero no podemos asumir que nuestras buenas movidas en la actualidad invalidan o borran por completo el dolor que sí hay. Entonces, a veces lo que pasa, miro yo, es que el niño, el adolescente, sobre todo en la adolescencia, ¿verdad? Empieza quizás a surgir estas preguntas, esta incomodidad, y las familias asumen que sucede porque ellos no llenaron los vacíos que el niño tenía. Y en cierto modo, es verdad, hay vacíos que no puedo llenar porque yo no ocupo el lugar, no es sustituto la familia adoptiva.
funge, ¿verdad? Y somos la familia y damos una nueva identidad, pero no vamos encima de la familia. O sea, no es como que fuéramos los romanos, llegamos a conquistar y vamos a construir sobre las ruinas antiguas para decir aquí ya llegamos. No funciona así. Vos vas a excavaciones en Medio Oriente o en Israel específicamente y ves que hay construcciones romanas y hay excavaciones que se hacen de una manera para preservar eso porque tiene su valor, pero ves cuevas que tienen que construir abajo porque abajo había una construcción antigua. ¿Me entendés? Y la familia adoptiva eso no sucede. Y cuando queremos hacerlo, tenemos una excavación más complicada. ¿Verdad? Porque la familia de origen ocupa su propio lugar. Entonces, hay un elemento de inseguridad, ¿verdad? Y yo no estoy en un trono alto para juzgar a mis colegas mamás adoptivas. Más bien me sumo a decir, entiendo que es difícil, ¿me entendés? Entiendo la posición de querer incluso proteger y lo que sea, pero sí hay un elemento de protegerme yo y mi posición total. como mamá. Pero ayuda mucho, aclara mucho saber que no es personal. Que mis hijos por adopción quieren saber de su origen porque Dios así nos programó. Dios así nos hizo para pertenecer y para no desarraigarte fácil. O sea, no somos cosa desechable, ¿verdad? Sino regresando al tema de toda la figura de agricultura, somos árboles diseñados para raíces profundas, no para estar siendo movidos a cada rato. Entonces, saber cómo fuimos construidos y esta necesidad creo que nos libera y nos posibilita para nosotros acompañar a nuestros hijos en esa búsqueda, ¿verdad? Totalmente. Y cuando decimos la búsqueda, tampoco realmente si ustedes ven, bueno, eso es para los que nos ven en YouTube, si ven estas piezas que están aquí atrás, hay muchas piezas que forman, bueno, es algo abstracto, ¿verdad? Pero son muchas piezas que se van armando que son, digamos, en la historia de una vida, detalles, nombres, fotos, información, datos de la relación en sí, ¿verdad? Si vamos armando, la historia es compleja, hay múltiples capas y facetas. Entonces, tenemos que también entender de que toda la historia arma, todos los detalles arman la historia. Y estaba pensando cuando mencionaste algo de la genealogía de Jesús, y no he leído el artículo, que tal vez sería bueno que lo compartiéramos. Tal vez no completo, pero podemos por lo menos citarlo. Pero estaba pensando en Rahab. Y no sé si este artículo habla de Rahab específicamente. Pero qué curioso de que intencionalmente ellos dejan de que ella era prostituta. Desde que cuando llegó Josué y Caleb a su casa, que dicen que era la casa de la prostituta. Entonces, pensando también en los orígenes, en las historias de orígenes, yo conozco casos reales en donde la mamá biológica era o es prostituta, donde los niños nacieron por incesto, donde hay una historia o algo, un detalle, una pieza de esa historia vergonzosa. Pero también cuando nosotros nos convertimos en jueces y decidimos esta pieza es demasiado vergonzosa. No, Rahab, tal vez solo quitemos eso, porque las otras mujeres no tienen no tienen su profesión ahí o su carrera, ¿verdad? Entonces mejor quitemos eso. Nosotros también estamos eliminando o pretendiendo eliminar una parte de la historia que también tiene el potencial de magnificar la gracia de Dios. Entonces debemos tener muchísimo cuidado cuando una parte, un detalle, un dato, una foto nos incomoda a nosotros y decidimos esto es demasiado para el niño. Porque sí, es muy duro saber que tu mamá fue prostituta, pero una de las mamás de Jesús era prostituta. Y la Biblia no decidió, no, mejor no, porque qué pena, ¿verdad? ¿Qué va a creer la gente? Que el Mesías viene, ¿verdad? Entonces también con nuestras propias historias tenemos que verla de esa forma, que Dios no es impotente. Él no es así limitado por la vergüenza que nosotros sentimos, ¿verdad? Aquí tengo justo el artículo, es de Coalición por el Evangelio,
y el título del artículo es Por mujeres para mujeres, la genealogía de Jesús en Mateo. La escribió originalmente en inglés Alison Todd. Y ya perdí el pedacito que quería leer, pero ahorita se los voy a buscar. Dice aquí, la genealogía de Jesús debería ser un lugar de corrección para todos los que creen o están tentados a creer que las mujeres deben sentarse al margen de la obra redentora de Dios. Era el plan de Dios desde el principio que las mujeres fueran piezas clave en su árbol genealógico. No tenía miedo de cómo sus desordenadas historias afectarían la suya. Más bien, Dios hizo su promesa de levantar a un Salvador del linaje de Abraham y David. Él usó a estas mujeres para contribuir al cumplimiento de su promesa. Creo que tenemos una ilusión de control, sobre todo cuando somos mamás y papás. Como son personitas chiquititas que dependen de nosotros, así empieza la historia, asumimos que podemos controlarlos siempre. Y yo creo que eso es para otro episodio, pero hemos hablado en el pasado de la relación con hijos adultos y papás y etcétera. Y cómo cuesta, ¿verdad? Poner esos límites y cambiar esa dinámica. Pero fíjate que cómo es que se refuerza, miro yo que se subraya muy fuertemente en estos casos, porque tenemos la tendencia de controlar qué revelamos y qué no revelamos para impedir que haya daño, ¿verdad? O para impedir que haya dolor, cuando en realidad lo único que sana es la verdad, ¿verdad? Sí la podemos dar en dosis adecuadas a los niños y debemos. Sí debemos de pedirle al Señor guianza y discernimiento para ver cómo es que caminamos con ellos esto. Pero algo tan sencillo como sacar el tema tú, naturalmente. Para el Día de la Madre, les puedo asegurar que si sus niños saben de su adopción y ya tienen uso de razón y comprenden el asunto del Día de la Madre, para muchos es un día difícil. Y no te lo van a decir porque te quieren proteger, porque es tu día y tú estás ilusionada. Y los niños, encima de que tienen sus propios dilemas, te quieren proteger a ti. Entonces les ponemos una carga un poco más pesada. Yo he sido intencional en mencionar las mamás biológicas de mis hijas en los días de la madre. Y en mi oración, en algún momento del día, doy gracias a Dios por ellas. ¿Verdad? ¿Por qué? Aunque sea en ese gesto, quiero que ellas sepan que yo también estoy pensando en ellas. Y que hay lugar para lamentar lo que no hubo. Al mismo tiempo que hay gratitud. Vamos a celebrar el día. Sí, está bien, vamos a hacerlo del colegio, vamos a hacerlo de la tarjeta, vamos a comer rico ese día, qué sé yo qué. Y qué alegría ser tu mamá. Pero al mismo tiempo, lamento que tú no estás con tu mamá. Yo conté recientemente en el grupo de apoyo que recuerdo en una ocasión tenía yo a Ana Isabel chiquitita, mi primera hija, y tendría unos 4 o 5 meses y entonces empezó a quejarse de hambre. Entonces pues me fui a una esquina para darle de mamar y me fui a la esquina y entonces había una familia que estaba haciendo acogimiento temporal, tenía 2 niñas. Y una de las niñas se me acercó, pero así intrigadísima. Y me dijo, ¿ella es tu bebé? Sí, le dije. ¿Y qué estás haciendo? Le estoy dando de mamar. ¿Y tú te la vas a quedar? Me dijo. Y yo, sí, mi amor, es mía para siempre. Sí, yo la voy a cuidar. ¡Hala, qué lindo! Cuando yo sea grande, yo voy a hacer así. Y yo voy a hacer eso que tú estás haciendo. Y me hizo con su manita así como quien dice darle de mamar, ¿verdad vos? Y digo, imagínate vos, a mí me conmueve mucho esa pequeña interacción, porque en su mente la categoría no existía de esa permanencia. Y es una tragedia. Entonces, cuando nuestros hijos expresen extrañeza, enojo, dolor, todos los sentimientos que acompañan una historia de adopción, nuestro lugar, aunque sea incómodo, es dar espacio para eso y validarlo y decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Si Dios a mí me da la bendición de verte convertirte en madre o en padre, yo quiero ayudarte a que tú críes a tus hijos, mi amor, porque ese es el diseño de Dios. Lamento esa separación de la manera que Dios te lo otorgue, decir aún torpemente, porque los niños necesitan saber que no están locos por no querer.
Exacto. ¿Me entendés? Porque por un lado, digamos, y lo dije esa noche en Corazones Fértiles, por un lado tenés una cultura de iglesia que dice, ay, y haces el baby shower y bendicen al bebé en el vientre y le cantan y le profetizan y le dicen y háblele al bebé y póngale Mozart cuando estás embarazada. Pero por el otro lado, tenés la misma gente que dice, ay, hombre, nunca le diga de la adopción ni se va a enterar. No va, eso no importa, no tiene impacto. Espérate, estamos teniendo un doble estándar porque sí importa, aún si tu hijo por opción llegó de horas de nacido. Sí, hay una historia. Hay una historia y hay una ruptura que no debió ser. Entonces, validar eso es tan importante, por difícil que sea. Y yo les estoy hablando de esto desde un capítulo en mi vida en la cual hay una paz, ¿verdad? Es decir, estamos en un periodo cómodo como familia en el sentido de ya estamos en otro ritmo, tenemos ya casi 10 años como familia adoptiva. Entonces estamos en otra etapa en la relación con mis hijas, pero en un futuro cercano no sé cómo va a cambiar. Claro. El conocimiento que vayamos a tener. Y yo sé que puede traer muchas complicaciones emocionales, ¿verdad? Vos no sé qué vamos a saber de las familias que están detrás, ¿verdad? Los árboles genealógicos de mis hijas. Entonces yo no se los digo como una superioridad, moral, ¿verdad? Vos, de que, pero quiero creerle al Señor que la verdad siempre sana. Totalmente. Sí, y también lo que estás diciendo con este árbol genealógico que no vemos. También para ellas, o para cualquier niño, tenemos que entender, aunque esa persona no está y nunca estuvo, el niño tiene una relación, ellos con esa persona, ¿sí? No una interrelación quizá, porque no hay una interacción, pero hay una relación en mi corazón, una forma de ver a esa persona, cómo me siento, cuáles son las piezas que yo relaciono cuando pienso en esa persona. Hay un mapa mental que existe en mi cerebro sobre esa persona, hay una relación hacia esa persona. Y yo pienso que en este caso yo tenía una tía creciendo que esa tía era la más alegre, que cuando mis papás iban de viaje, ella llegaba con papalinas, con películas que normalmente no podríamos ver, y era así alegrísimo. Recuerdo que nosotros hacíamos, cuando hubo como una discusión, hacíamos corte, y era la jueza. Y nosotros teníamos que defender nuestros casos. Y yo siempre perdía porque yo me ponía a llorar. Yo era más chiquito. Y mi hermana tan compuesta, ella exponía su caso. Y mi tía como que juzgaba. Era alegrísimo, de verdad. Hasta pelearse era alegre. Sí. Y nos cuidaba. Y teníamos esta relación con ellas al punto que cuando yo me casé, el día de mi boda, ella estuvo presente, que de hecho fue la última vez que la vi. Y yo la agradecí tanto a ella. Para mí fuiste como una segunda mamá. Y después fui con mi mamá y dijo, ay, perdón, si te ofendió eso. No, es que es la verdad. Ella ha sido como una segunda mamá para ti. Entonces crecimos, ¿verdad? Y ya nacieron mis nenas y teníamos la intención de ir a la ver. Pero en eso, meses después de que nacieron mis hijas, ella falleció. Ella, y lo que nosotros no sabíamos, por esto cuento esta historia. Yo tenía una relación con ella, incluso después de que ella fallece. Yo no pude ir ni siquiera al entierro ni nada. Entonces fue también como una pérdida ambigua para mí, que tuve que resolver en terapia después, que me llegué a entender todo esto. Nosotros nos enteramos después de que ella luchaba con el alcoholismo todo este tiempo a escondidas. Ya cuando ya no vivía, encontraron las botellas, encontraron diferentes pistas, armaron la escena que ella realmente luchaba todos esos años con alcoholismo y lo escondía perfectamente, incluso de su esposo, ¿verdad? Porque se logró casar después. Y yo estaba pensando en ella, en parte de mi proceso terapéutico referente a la pérdida que tenía con mi tía, era que yo le tenía que escribir una carta. Y escribí esa carta y de verdad yo no recuerdo una vez que lloré tanto. Bueno, sí, varias veces que he llorado tanto, pero esa fue una vez que lloré muchísimo. Cuando escribí esa carta y yo puse que ya teniendo más piezas para armar, que sabía que era alcohólica. Y yo le puse, mira, me da tanta tristeza que nunca nos tuviste la confianza de decir la verdad.
Y de hecho tú moriste sola porque no nos permitiste ser parte de tu historia tal como era. Y yo como hubiera querido, ahora la pérdida es mía que tú no conociste a mis hijas. Una persona tan importante para mí, ahora es una foto que tengo que enseñar, no una persona que puedo presentar. Y hablaba de todo esto y lo escribí en la carta. Y era un proceso realmente tan duro para mí porque yo no tenía toda la información. Y yo vivía muchos años porque mi tía tal vez hace ciertas cosas y no entendía su lucha. Cuando nosotros no tenemos la información, tenemos cierto tipo de relación con ellos. Y aunque esa persona ya no existe, nosotros podemos cambiar nuestra relación con ellos. Nosotros no podemos completar la escena. Y digo todo esto porque si tú como padre estás reteniendo información de tus hijos, ellos no van a poder tener la capacidad completa de sanar esa relación que ellos siguen teniendo con la persona que ya no está. Por más fea que sea la cosa, por más feo que sea el dato, ellos necesitan saberlo. Para completarlo, para sanar. Y a veces no tenemos información y tampoco vamos a andar inventando cosas, ¿verdad? Obviamente. Pero yo no tampoco finjo ponerme al nivel de con lo que vivió un chico que fue adoptado. Y eso no es mi intención de como yo también les entiendo, porque no. Pero en ese sentido, de verdad que es libertador poder pasar un proceso con nueva información, porque Dios puede redimir. Su poder de redimir nunca se reduce a mi poder de creer, ¿verdad? Entonces, es muy importante que hablemos con la verdad y también para los chicos que han sido adoptados. Si tú obtienes acceso a toda la información, tienes que estar consciente que no va a ser como una revelación que se quita una cortina, se corre una cortina y ya está tu nueva realidad. Va a ser un proceso de integrar las nuevas piezas a tu historia. Y necesitas compañía, necesitas ser acompañado. Si tú eres padre de adopción, tus hijos van a necesitar atención profesional para caminar ese proceso. Existe ayuda que tú no puedes darles, existen herramientas que tú no conoces. Ellos van a necesitar armar esa historia de una forma con ayuda especial, ¿verdad? Y eso no nos debe asustar ni entristecer, más bien alegrar que sí hay respuestas y Dios nos ha dado cosas para redimir, para sanar, ¿verdad? Sí, de verdad yo oyéndote, digo, gracias por compartir, David, esa parte de tu historia y de lo que Dios ha permitido sanar en vos. Y escuchándote digo, cómo hay porción de gracia para cada paso en las etapas de los niños. Porque obviamente un niño de 6 años no va a necesitar saber todos los detalles como un muchacho de 20 o de 18. Y cómo exige de nosotros caminar en la verdad, siempre va a exigir de nosotros vivir en fe. Porque caminar en la verdad no es fácil. Es un reto a nuestra intuición humana, nuestra inclinación natural, va a ser de quedarnos en el lado cómodo, ¿verdad? Pero cuando el Señor te dice hay que vivir en la verdad y tu hijo, y tú estás diciendo, o sea, para sanar necesitas conocer toda la historia, estamos confiando que el Señor va a acudir, va a encontrarte en ese punto, va a encontrar a tu hijo en ese punto y va a haber gracia suficiente. Porque la historia puede no resolverse, sino complicarse. Totalmente. ¿Me entendés? Historias de jóvenes adultos que encontraron a su mamá biológica y la mamá biológica sigue viviendo en una situación precaria, en ciclos de violencia y escasez, y tiene otro montón de niños, y este hijo que fue adoptado tiene otra situación, y entonces la familia biológica se vuelve esta rama, digamos, cargosa para la familia de este muchacho, ¿verdad? Alguien me escribió el otro día en Instagram, me dije, qué interesante el ángulo de alguien que se casó con un muchacho graduado del programa, graduado del sistema de protección. Me dice, mi esposo creció en un sistema de protección y encontró a su mamá biológica y esto se está complicando. Seguro. Y ella se casó con este asunto, ¿me entendés? Entonces me dice, él es noble y él ha perdonado, a mí me está costando. Wow, yo dije, qué tremenda perspectiva, porque
cuando hablamos de temas de niñez vulnerable y de adopción y acogimiento, pensamos bebés chiquitos y ay, los temas de desarrollo y no sé qué, espérate. Tiene ramificaciones para toda la vida. Entonces yo le dije a ella, mira, conviene que tú tengas acompañamiento profesional porque esto no es una cuestión fácil. Es muy complicado y tú llegaste a la historia en un punto en el que él ha tenido una vida para procesar estos dolores, estas pérdidas, pero tú estás apenas, ¿me entendés?, conociendo. Y esto solo es una parte de lo que estamos diciendo de buscar los orígenes. Entonces, hay tanto que hablar, en realidad. Sí. Pero les animamos a quedarse con nosotros. Vamos a seguir con temas que tienen que ver con todo esto y de verdad no nos alcanza el tiempo y les agradecemos su comunicación. Y síganos en redes, déjennos un review en Spotify, en Apple, donde ustedes oigan el podcast, siempre nos sirve. Gracias a los casi 6,000 suscriptores en Spotify. Eso es algo. Pensábamos que solo mi mamá nos oía. Sí, pero es Mirna nos ha dado la verdad. Sí, y la verdad que nosotros, no sé, nosotros no vemos... No vemos números, nosotros venimos y disfrutamos conversar y estamos esperando en el Señor que esto les sirva. Y la verdad es que bromeamos mucho al respecto, pero sobre todo últimamente que Dios nos ha permitido viajar y encontramos a ustedes en los países y nos abrazan y nos dicen y se ríen con nosotros y lloran con nosotros y de repente nos traen regalitos de sus países. Es tan lindo, de verdad, saber que llegamos... Entonces me dicen, tú no me conoces, pero yo a ti sí. Ustedes no nos conocen, pero nosotros sentimos que son nuestros amigos. Entonces, qué lindos. Gracias. Ajá, sí. Es lindo. Entonces, un abrazo, un saludo desde la cabina de Religión Pura y hasta la próxima vez. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.